Bienvenidos a este rincón Lágrimas y Risas. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Historias de lucha de barrio y de esa fuerza que todos llevamos dentro, como la de Doña Carmen. Porque aunque la vida sea dura, siempre hay una forma de salir adelante. Acompáñenme. El aire en el barrio de la Ciudad de México a las 7 de la noche era una mezcla de frío, los olores de la calle y el murmullo de la gente. Para doña Carmen, sin embargo, era el aroma del trabajo y la esperanza. Mientras sus manos preparaban la masa, esa mezcla suave y maleable que se convertiría en los sopes y quesadillas que sus vecinos tanto querían. Ella sentía una profunda satisfacción, el cabello siempre recogido en una trenza impecable y las manos enharinadas. Carmen encendía el anafre, cuya brasa ardiente pronto calentaría el comal. El sonido de un vendedor de camotes se escuchaba a lo lejos, mezclado con la música de una radio cercana. Lupe, su ayudante, con una risa siempre contagiosa, terminaba de instalar las cazuelas de barro que llevaban los diferentes guisados para las quesadillas y los sopes. De 7:30 a 11:30 de la noche, su esquina se convertía en un faro para los vecinos. Buenas noches, doña Carmen, saludaba un señor. Deme 2 quesadillas de chicharrón prensado y una de flor de calabaza. Carmen le sonreía enseguida. Don Toño, ¿y su hija cómo sigue? La interacción era más que una venta, era un reencuentro de comunidad, una charla de barrio. El puesto era un punto de reunión, un refugio de sabor y calidez en medio del frío de la noche. Su casa, un sólido hogar de un piso color amarillo, heredado por sus padres, era el epicentro de su universo. Fue el mismo lugar que le construyó tras la partida de su esposo Ricardo. 4 años atrás, él se había marchado con una mujer más joven, dejándola sin nada, salvo el miedo que la había paralizado por años de violencia doméstica. Pero Carmen se había levantado de las cenizas, de su dolor. Empezó con sopes sencillos, los que la gente del barrio cariñosamente le llamó los sopes de Doña Carmen. Su negocio creció y con él su equipo. Sus 3 hijos eran su orgullo. Alejandro y Sofía estudiaban en la universidad y siempre encontraban tiempo para ayudarla. El hijo mayor, Fernando, había emigrado a Estados Unidos para un futuro mejor. Hablaba con su madre cada domingo y aunque la distancia era dura, sabían que estaban bien y que también ayudaba a la familia desde lejos. Doña Carmen tenía una rutina bien establecida. Los lunes y martes, que eran sus días de descanso, los dedicaba por completo a sus hijos y a sí misma. Un martes por la tarde se les veía salir juntos. Carmen llevaba un vestido floreado de algodón que le llegaba a la rodilla, unas zapatillas bajitas, de esas cómodas, y un bolso mediano cruzado sobre el pecho. En el cuello, una mascada de seda que le daba un toque de distinción. Iban a comer a algún lugar y hablaban de la universidad y sus sueños. Ella aprovechaba esos días para ir al banco, donde la cuenta de ahorros, producto de años de arduo trabajo, ya reflejaba una cantidad de 5 cifras. Era una pequeña fortuna que había acumulado con el sudor de su frente y que le daba una seguridad que nunca había conocido. También checaba las cantidades que tenía ahorrado su hijo que vivía en Estados Unidos. ¿Qué creen? Pues ahí va el chisme. Su prosperidad no la había alejado de su comunidad, al contrario, la había enraizado aún más. Ayudaba a las mamás solteras que pasaban por lo que ella había vivido. Les donaba una canasta llena de tacos de canasta para que empezaran su propio negocio. Les enseñaba la preparación y hacer las salsas.
y hasta les regalaba la bicicleta para que pudieran vender por el barrio. Quería darles una oportunidad para que no cayeran en la desesperación. Pero su generosidad iba más allá. También ayudaba a las personas de la tercera edad, que sabía que estaban solas, mandándoles comida de su propio puesto, o también en las ceremonias de graduación de las escuelas cercanas patrocinaba los desayunos. Y si algún padre de familia no encontraba trabajo, también le regalaba una bicicleta con tacos de canasta y le enseñaba la preparación para que pudiera mantener a su familia. Y si un vecino también necesitaba un medicamento o una silla de ruedas, ¿qué creen? Ella estaba ahí para ayudar. A su lado, esa Lupe, su ayudante, era la pieza clave. Cuando cerraban el puesto de sopes y quesadillas a las 11:30 de la noche, era el momento de preparar los tamales para el día siguiente, que se encargaba de la masa y los guisos. Mientras que Carmen hacía las decenas de tamales que don José, un señor de la tercera edad, con una sonrisa franca, vendería por la mañana. Ya saben que a los señores de la tercera edad no les falta plática. Pues don José llegaba a las 6:30 de la mañana y con una voz amable resonaba en la calle. Tamales calientitos, tamales. Terminaban a las 10 de la mañana y después don José se dirigía al mercado con una lista que Carmen le entregaba y volvía con los ingredientes frescos para todo el día. No, hombre, ¿qué creen que pasó? Una mañana el sol apenas empezaba a calentar el asfalto. Doña Carmen estaba en la cocina preparando una salsa de chicharrón, cuando un grito familiar la hizo temblar por un instante. Un grito que por años la había llenado de terror. ¡Carmen! ¡Abre la puerta, Carmen! Vociferó Ricardo, su ex esposo. Sí, ese viejo cochino. Su voz, llena de una rabia que Carmen conocía bien, se escuchó por todo el barrio. Se secó las manos en su mandil y sintió un nudo en el estómago. Pero esta vez fue diferente. No era un nudo de miedo, sino una furia silenciosa. Caminó a la puerta y la abrió. Ricardo, flaco, bueno, estaba gordo, pero más flaco que antes, y desaliñado, estaba allí con una mujer joven a su lado. Quiero que me des lo que me toca. Entre mí pensé, ha de ser una chinga, pero no. Esta es mi casa. Quiero que me des la mitad de la casa, la mitad de tus ahorros y de los negocios. No es justo que tú tengas todo y yo nada. Gritó sin importarle que los vecinos empezaran a salir. La novia de Ricardo se escondió detrás de él con la cabeza agacha. Yo creo, pensó, Carmen me va a dar una madriza, pero no. Y luego pues la Carmen, para evitar un espectáculo, lo dejó pasar a regañadientes. Adentro en la cocina, que era su santuario, Ricardo continuó sus reclamos, pero mientras él hablaba, Carmen lo miraba y su mente la llevó a los inviernos en los que no tenía comida. Recordó una noche buena cuando los niños esperaban un juguete y ella no tenía ni para un mendigo pan, mientras Ricardo había vuelto ebrio y había roto la última figura de nacimiento que su madre le había dejado. Esa memoria ya no la asustaba, en cambio, encendió un fuego en sus entrañas. Sintió su corazón latir con fuerza, pero luego su mano tocó el jarro de café, aún tibio. La sensación la ancló en el presente, en su cocina, en su hogar. Se recargó en la estufa y le dio un sorbo al café. Su mirada era tranquila, sus facciones inalterables. No tienes derecho a nada, dijo, con una voz baja pero firme. Te fuiste y nos dejaste con las manos vacías. Mis hijos y yo
Construimos todo esto sin ti. Tú no eres parte de esta historia. Justo en ese momento Lupe llegó. Vamos, vamos, aquí le rompemos la madre. Llegó, pero corriendo, alertada por una vecina. Se detuvo en la puerta y vio la escena. Carmen serena tomando café y Ricardo con el rostro descompuesto sin saber qué decir. Lupe entendió la situación de inmediato y su corazón se llenó de un orgullo inmenso. Doña Carmen no tiene miedo, entonces yo tampoco, pensó. Y lo peor, que la novia de Ricardo, avergonzada, se asomaba por la ventana de chismosa, viendo cómo la fortaleza de Carmen desmantelaba a su pareja. Ya le dio una torre. Y luego pues Lupita, sin duda, salió a la calle con los brazos en alto, en señal de victoria. Los vecinos que habían estado esperando para ayudar entendieron el mensaje y se relajaron. Poco después, Alejandro y Sofía llegaron también. Habían sido avisados. «Papá, lárgate de aquí», le gritó Alejandro. «Todo lo que mi mamá ha logrado es gracias a su trabajo y a su esfuerzo», añadió Sofía. «Tú nunca nos ayudaste, no diste nada, y ahora vienes a reclamar». Ricardo, derrotado, se dio la vuelta y salió de la casa, seguida por su novia. Los vecinos los vieron marcharse. En ese momento, la policía, alertada por los vecinos, llegó a la casa. Al ver a Ricardo y a su novia alejarse, los oficiales los detuvieron para interrogarlos. Ricardo intentó protestar, pero los vecinos se acercaron para contarles todo el chisme, de A a la Z. Un oficial se acercó a doña Carmen para ver cómo estaba. «¿Usted se encuentra bien, señora?», preguntó el oficial con un tono amable. Carmen salió a la puerta con sus hijos a cada lado. «Estoy bien, oficial. Gracias a mis hijos y a mis vecinos, a mi Lupita, a todos. No pasó nada». El oficial asintió. Comprendieron que el asunto estaba resuelto y Ricardo por fin tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. El oficial lo subió a la patrulla y se lo llevó. La novia de Ricardo, avergonzada y sin saber a dónde ir, se alejó caminando sola, perdiéndose en el bullicio de la calle. Por ahí todavía debe de seguir caminando. Carmen se quedó en la puerta viendo cómo se llevaban a su ex esposo y por primera vez en mucho tiempo sintió que el ciclo de miedo y violencia habían sido rotos para siempre. Miró a sus hijos y a Lupe. Luego volvió a entrar a su cocina, a su santuario, y al calor del comal y el olor a la masa la reconfortaron. Ya no había sombras del pasado, solo un futuro brillante construido con su propio esfuerzo y el apoyo de las personas que la amaban. Se sentó en una silla y sus hijos Lupe se quedaron con ella en silencio. En ese momento don José llegó. Corre, corre! Regresando del mercado, vio la escena y sin decir una palabra simplemente le dio a Carmen un abrazo paternal y silencioso, demostrando que no era solo un empleado, sino una figura de apoyo en su vida. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Claro que ella estaba muy bien. «Ay, amigos, pues les platico». Carmen sonrió. La paz reflejada en su rostro ya había cerrado un círculo. «Nunca he estado mejor», respondió, sabiendo que el miedo que la había acompañado por tanto tiempo finalmente se había ido y que su verdadera riqueza no estaba en su cuenta de banco, sino en el amor y la fortaleza que había construido con sus propias manos. Ese día Carmen sintió que había conquistado su propia batalla. No había usado la fuerza ni los gritos, sino la quietud de su ser y la verdad de sus palabras. Se sintió llena de una victoria
que no necesitaba testigos ni aplausos, una victoria íntima y personal sobre el pasado que la había atormentado. Al ver a sus hijos, a Lupe, a don José a su alrededor, comprendió que su fe no estaba en la suerte, sino en el poder de la comunidad que había construido. Creía firmemente en el poder de las manos que trabajan, en la generosidad que regresa multiplicada y en el amor que cura todas las heridas. En ese momento se sintió dueña de su vida, una mujer con un poder interior, inquebrantable, capaz de forjar su propio destino y el de aquellos a quienes amaba. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y regalarme un like. Me ayudas mucho a seguir adelante. Bye. Y también, si conoces a alguna doña Carmen en tu vida, cómprale de lo que venda. No le pidas descuento ni fiado. No, no, no. Apóyala. Y también cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte.